Buen día, soy estudiante de la Universidad Estatal Península de Santa Elena, carrera de Educación Básica. Hoy en la asignatura Diseño y Planificación Curricular hablaremos sobre la unidad 2 y sus subunidades. Mi nombre es Ariel Alexander Vera Suárez, periodo académico 2021-1. Unidad temática número 2, Introducción al currículo de los niveles de educación básica. 2.1. Introducción. Consideraciones legales en torno al currículo de la educación obligatoria y reformas curriculares precedentes. ¿Cuál es el resultado del aprendizaje? Caracterizar los nuevos fundamentos teóricos de la nueva reforma curricular. 2.2. Referentes del ajuste curricular. Un currículo organizado por áreas de conocimiento y características del ajuste curricular. ¿Cuál es el resultado de aprendizaje? Analizar las características de los ajustes curriculares. 2.3. Elementos del currículo y principios para el desarrollo del currículo. Orientaciones metodológicas. ¿Cuál es el resultado de aprendizaje? Reconocer los elementos, principios y orientaciones metodológicas del currículo. Por último, 2.4. El refuerzo académico y la acción tutorial, la carga horaria. ¿Cuál es el resultado de aprendizaje? Comprender la importancia del refuerzo académico. Bien, introducción al currículo de los niveles de educación básica. Se ha seleccionado la materia de educación física, correspondiente al quinto año de educación básica elemental, que corresponde a las edades entre 9 y 10 años. Bloque curricular número 1, unidad 2. Los deportes como parte de la cultura corporal y del movimiento. Damos paso a la introducción. La Constitución de la República del Ecuador en el año 2008 establece en su artículo número 26 que la educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Y en su artículo 343 reconoce que el centro de los procesos educativos es el sujeto que aprende. Por otra parte, en este mismo artículo se establece que el Sistema Nacional de Educación integrará una visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país y el respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. La Ley Orgánica de la Educación Intercultural, en el artículo 2, garantiza el derecho de las personas a una educación de calidad y calidez, pertinente, adecuada, contextualizada, actualizada y articulada en todo el proceso educativo, en sus sistemas, niveles, subniveles o modalidades, que incluya evaluaciones permanentes. Asimismo, garantiza la concepción del educando como el centro del proceso educativo, con una flexibilidad y propiedad de contenidos, procesos y metodologías que se adapte a sus necesidades y realidades fundamentales. Promueve condiciones adecuadas de respeto, tolerancia y afecto que generen un clima escolar propicio en el proceso de aprendizaje. Como tercer punto tenemos, en este contexto, en el artículo 19 de la misma ley, se establece que un objetivo de la autoridad educativa nacional es diseñar y asegurar la aplicación obligatoria de un currículo nacional, tanto en las instituciones públicas, municipales, privadas y fiscomisionales, en sus diversos niveles, inicial, básico, bachillerato, modalidades como presencial, semipresencial y a distancia. El diseño curricular considerará siempre la visión de un Estado plurinacional e intercultural. El currículo podrá ser complementado de acuerdo a las especificidades culturales y peculiaridades propias de cada región, provincia, cantón o comunidad de las diversas instituciones educativas que son parte del Sistema Nacional de Educación. Además,
La Ley Orgánica de Educación Intercultural, en el artículo 22, literal C, establece como competencia de la Autoridad Educativa Nacional formular e implementar las políticas educativas, el currículo nacional obligatorio en todos los niveles y modalidades, y los estándares de calidad de la provisión educativa, de conformidad con los principios y fines de la presente ley, en armonía con los objetivos del régimen de desarrollo y del Plan Nacional de Desarrollo, las definiciones constitucionales del sistema de inclusión y equidad, y en coordinación con las otras instancias definidas en esta ley. Como último punto tenemos el reglamento a la Ley Orgánica de la Educación Intercultural en su artículo 9. Señala la obligatoriedad de los currículos nacionales en todas las instituciones educativas del país, independientemente de su sostenimiento y su modalidad. Y en el artículo 11 explica que el contenido del currículo nacional contiene los conocimientos básicos obligatorios para los estudiantes del Sistema Nacional de Educación. Bien, pasamos a las reformas curriculares precedentes. Existen dos reformas curriculares de la educación general básica y una del bachillerato general unificado, que sirven de punto de partida en la actualización del currículo que presenta. La primera reforma del currículo de la educación general básica a la que nos referimos tuvo lugar en el año 1996. Esta propuesta proporcionaba lineamientos curriculares para el tratamiento de las prioridades transversales que tiene el currículo, las destrezas fundamentales y los contenidos mínimos obligatorios para cada año, así como las recomendaciones metodológicas generales para cada área de estudio. Sin embargo, esta no se presentaba en una clara articulación entre los contenidos mínimos obligatorios y las destrezas que deberían desarrollarse. Además, carecía de criterios e indicadores de evaluación. Luego de esto, por tal motivo, se abordó un proceso de actualización y fortalecimiento curricular en la educación general básica. Esto dio lugar a la nueva propuesta que entraría en vigor en el año 2009, mediante el acuerdo ministerial número 061109. En el caso de área de educación física, la nueva propuesta entraría en vigor en 2012, mientras que en educación cultural y artística se mantendría el currículo de la cultura estética de 1997. Para el desarrollo de este documento, se partió de los principios de la pedagogía crítica, considerándose que el estudiante debería convertirse en el principal protagonista de los procesos de enseñanza y aprendizaje, tal y como establecen en el artículo 343 de la Constitución y el artículo 2 de la Ley Orgánica de la Educación Intercultural, citados anteriormente, con el objeto de prepararlo para enfrentarse a problemas de la vida cotidiana. Este instrumento se caracteriza por ser un mesocurrículo por destrezas, estructurado en bloques curriculares, concebidos como unidades de aprendizaje que pueden ser llevadas directamente al aula, ya que presenta las características de una programación anual para cada una de las áreas de conocimiento, con todos los elementos necesarios para la acción docente. 2.2. Referentes del ajuste curricular. Los currículos para la educación general básica y el bachillerato general unificado que se presentan a continuación plantean un ajuste de la información proporcionada por docentes del país en relación con la aplicación de la propuesta curricular para la educación general básica, que entró en vigor en el año 2010, como se mencionó anteriormente. Esta información clave para el desarrollo del ajuste curricular se recabó a través del monitoreo realizado de mayo del 2011 a noviembre del 2012 y de la investigación denominada El uso y percepciones del currículo de educación general básica, realizada entre octubre y noviembre del año 2013.
Con este punto de partida, docentes ecuatorianos de educación general básica, bachillerato general unificado y educación superior, además de consultores nacionales e internacionales, realizaron una revisión del currículo de los niveles de educación obligatoria, que consistió en analizar el rigor epistemológico y curricular de los documentos, aspectos que fundamentan la nueva propuesta curricular, el cúmulo de prácticas exitosas de aula, el estudio comparativo de modelos curriculares de otros países y, en especial, el criterio de docentes ecuatorianos con experiencia curricular y disciplinar en áreas como lengua y literatura, matemática, ciencias naturales, ciencias sociales, educación cultural y artística y educación física, que es de lo que se está hablando en esta exposición, de los niveles educativos que fueron base para el ajuste curricular. Bien, seguimos con un currículo organizado por áreas de conocimiento, tanto para el nivel de educación general básica como para el bachillerato general unificado. Los estudiantes, para avanzar hacia el perfil de salida, deben desarrollar aprendizajes de las siguientes áreas de conocimiento: lengua y literatura, matemática, ciencias naturales, ciencias sociales, lengua extranjera, educación física y educación cultural y artística. Estas áreas se desarrollan a través de las siguientes asignaturas: lengua y literatura, para la educación general básica, lengua y literatura; para el bachillerato general unificado, lengua y literatura; lengua extranjera, lo mismo para la educación general básica, inglés; y para el bachillerato general unificado, inglés. De ahí sigue matemáticas. Matemáticas tanto para la educación general básica y matemáticas para el bachillerato general unificado. Bien, aquí comienza uno de los cambios. En el área de conocimiento, ciencias naturales. Para la educación general básica, sigue siendo ciencias naturales, pero para el bachillerato general unificado se desglosa en 3 asignaturas, como lo es química, biología y física. Seguimos con ciencias sociales. Para la educación general básica, la asignatura es estudios sociales, y para el bachillerato general unificado se desglosa en 3 asignaturas más: historia, filosofía y educación para la ciudadanía. Educación física. Para la educación general básica, educación física, y para el bachillerato general unificado sigue siendo educación física. Educación cultural y artística. Es lo mismo para la educación general básica y para el bachillerato general unificado. En el área del conocimiento interdisciplinar, los estudiantes de la educación general básica no la ven, pero los de bachillerato general unificado sí, que comprende el área y la asignatura de emprendimiento y gestión social. Bien, características del ajuste curricular. En el documento curricular, cada área se estructura en sus niveles, organizando los aprendizajes en bloques curriculares que responden a ciertos criterios epistemológicos, didácticos y pedagógicos propios. Por este motivo, el bloque curricular agrupa y secuencia aprendizajes que pueden abarcar desde el mismo año de la educación general básica hasta el bachillerato general unificado, constituyéndose en una división longitudinal del área a lo largo de los estudios obligatorios. Los aprendizajes contenidos en cada uno de los bloques curriculares de las distintas áreas que conforman la educación obligatoria se ordenan en torno a los objetivos que en cada subnivel de la educación general básica marcan la secuencia para el logro de los objetivos generales del área al culminar el nivel de bachillerato general unificado. Estos objetivos están expresados en términos de capacidades que se pretenden alcanzar y son el núcleo sobre el que se articulan todos los elementos del currículo. Si la autoridad nacional es responsable de diseñar el currículo obligatorio, las unidades educativas deben acercar ese diseño a la realidad de sus contextos a través del proyecto educativo institucional y su correspondiente proyecto curricular institucional. Y los docentes han de negociar los contenidos en el espacio del aula,
atendiendo a los intereses y necesidades de sus estudiantes. Recordemos que cada niño, cada joven es un mundo distinto, por ende aprende de una manera muy diferente al resto de sus compañeros. Bien. Para llevar a cabo este trabajo de desarrollo del currículo es necesario conocer cuáles son los elementos y cómo se articulan. Bien, damos paso al 2.3, elementos del currículo. Introducción del área. Incluye los elementos generales que definen, caracterizan y configuran el área. Introducción. Contribución del área al perfil de salida. Fundamentos epistemológicos, pedagógicos, bloques curriculares y objetivos generales del área, que determinan las capacidades generales que se han de alcanzar en cada una de las áreas para contribuir al perfil de salida, donde esta sección incluye, además, la matriz de progresión de los objetivos del área, que nos permite ver la evolución de los objetivos de cada subnivel, hasta los objetivos generales del área, cuyo logro se ha de alcanzar en el bachillerato general unificado. La matriz de progresión de los criterios de evaluación del área, que presenta la secuenciación de los criterios de evaluación por su nivel y su relación directa con los objetivos generales del área. El mapa de contenido del área, que es la estructura, el conjunto de contenidos conceptuales propuestos para cada y todos los subniveles de la educación general básica y por ende para el bachillerato general unificado. Algunas de estas áreas incluyen un glosario específico y recursos para trabajos dentro del aula. Además, incluye su respectiva bibliografía. Damos paso a la asignatura que nos estamos enfocando. Introducción, básica media, asignatura Educación Física. En este subnivel, la educación física facilita los conocimientos sobre el propio cuerpo y las prácticas corporales que le permitan a cada estudiante reconocer sus competencias motrices de base, mejorarlas en función de las demandas de las mismas, enriqueciendo su dominio corporal para resolverlas. Contribuye a establecer democráticamente acuerdos y pautas de trabajos entre pares, que posibilitan la participación y el trabajo en equipo, procurando minimizar los riesgos que pudieran aparecer en diferentes prácticas corporales, a partir de la consideración y evaluación del entorno. Como docentes hay que estar atentos para evitar cualquier tipo de inconvenientes, golpes con los estudiantes al momento de realizar los ejercicios o prácticas deportivas. Además, se profundiza la problematización sobre el cuidado de sí mismo durante su participación en prácticas corporales. Es a eso a lo que nos estábamos refiriendo. Comprendiendo la necesidad de tener en cuenta pautas previas y posteriores a la realización de cualquier actividad física, en función de los objetivos y exigencias que presente la misma, para garantizar la toma de conciencia sobre modos saludables, formas saludables de realizarlas. Contribución del currículo del área de educación física de este subnivel a los objetivos generales del área. El reconocimiento de la diversidad cultural presente en su entorno, a partir de la identificación, participación y puesta en valor de diferentes manifestaciones culturales de la cultura corporal y del movimiento, de la propia región y de otras regiones. Recordemos que en nuestro país existen 4 regiones, por ende sus costumbres, tradiciones son distintas. Se constituye en un aspecto fundamental a ser abordado para la construcción de su identidad cultural y su sentido de pertenencia a un Estado plurinacional e intercultural. Se debe respetar cada cultura que existe en nuestro país. Como novedad, en este subnivel se suma el bloque llamado prácticas deportivas. Uno de los motivos que permite comprender el ingreso de esas prácticas tiene que ver con la participación que los y las jóvenes tienen en las mismas fuera del ámbito escolar
y con las diferentes experiencias que cada uno de ellos vive o ha vivido, ya sean motrices, afectivas, intelectuales, entre otras, que son valiosas a la hora de realizar las diferentes propuestas de enseñanza del bloque. Otro motivo es que el trabajo con este bloque se puede hacer de manera integral, con el bloque de las prácticas lúdicas, posibilitando al docente tener una mayor gama de saberes para planificar en todas sus prácticas. ¿Cuáles son los objetivos del área de educación física para el subnivel medio de educación general básica? Participar en prácticas corporales de manera segura, atendiendo el cuidado de sí mismo, de sus pares y el medio ambiente. Reconocer sus intereses y necesidades para participar de manera democrática y placentera en prácticas corporales. Reconocer la influencia de sus experiencias previas en su dominio motor y trabajar para alcanzar el mejor rendimiento posible en la relación con la práctica corporal que ellos elijan. Participar de modo seguro y saludable en prácticas corporales, lúdicas, expresivo-comunicativas, gimnásticas y deportivas, que favorezcan el desarrollo integral de habilidades y destrezas motrices, capacidades motoras, coordinativas y condicionales, de acuerdo a sus necesidades y a las colectivas, ya sea que se manifieste y las pongamos en prácticas de forma individual o de forma colectiva, en función de las prácticas corporales que se elijan. Pasamos a uno de los puntos más importantes, matriz de destrezas con criterio de desempeño del área de educación física para el subnivel medio de educación general básica. Bloque curricular número 1. Prácticas lúdicas, los juegos y el jugar. Se dividen todas estas matrices y bloques se dividen en básicos imprescindibles y básicos deseables. Identificar y diferenciar las características, proveniencia y objetivos de diferentes tipos de juegos, ya sean de relevos, con elementos, cooperativos, acuáticos, populares, en el medio natural, rondas, entre otros, para participar en ellos y reconocerlos como producción de la propia cultura. Crear con sus pares nuevos juegos, estableciendo objetivos, reglas, características, formas de agruparlos que respondan a sus intereses y deseos. Acordar reglas y pautas de seguridad para poder participar en juegos colectivos de manera democrática y segura. Reconocer si participa o juega en diferentes juegos para poder decir los modos de intervenir en ellos, según las posibilidades, deseos o potencialidades de cada jugador. E identificar aquellos que se ligan al disfrute para jugarlos fuera de la escuela. Participar en juegos cooperativos de oposición de manera segura, cuidando de sí mismo y sus pares, identificando demandas, ya sean motoras, conceptuales, actitudinales, entre otras, y lógicas particulares para ajustar sus acciones y decisiones al logro de los objetivos de los mismos. Reconocer la necesidad del trabajo en equipo para responder a las demandas y objetivos de los juegos colectivos, cooperativos o de oposición. Construir con sus pares diferentes estrategias para los distintos que presenta cada juego, ya sea dominio, técnico o táctico. Reconociendo y asumiendo roles según las situaciones del juego, ataque, defensa, perseguidor, buscador, buscados, jugador comodín, entre otros. Participar o jugar de diversos juegos de otras regiones, barrios, parroquias, cantones, ciudades, provincias, caracterizándolos y diferenciándolos de los de su propio contexto.
Recuerden que como futuros docentes vamos a encontrar distintos tipos de estudiantes que vengan de parroquias, cantones, como se ha hablado, y hay que adaptar y hacer que descubran nuevas formas de juego. Identificar semejanzas y diferencias entre los juegos y los deportes, según sus características, objetivos, reglas, presencia de los mismos en sus contextos y sobre las posibilidades de participar y elegir para practicarlos. Bien. En el bloque curricular número 2, denominado prácticas gimnásticas, tenemos vivenciar las diferentes variantes de ejecución de las destrezas, con una mano, piernas separadas, con salto, piernas juntas, entre otros. Y acrobacias, tomas, agarres, roles, de manera segura y placentera. Crear secuencias gimnásticas individuales y grupales con diferentes destrezas y todas las variantes, utilizando recursos como los saltos, giros y desplazamientos para enlazarlas y unirlas entre otros. Reconocer la importancia del trabajo en equipo, la ayuda y el cuidado de las demás personas como indispensable para la realización de los ejercicios, las destrezas y creación de las acrobacias grupales de forma segura. Percibir y registrar el uso del espacio, por ejemplo, niveles alto, medio y bajo, planos y ejes, sagital, transversal, longitudinal, profundidad y el tiempo, velocidades, simultaneidad, alternancia, entre otras, en la realización de destrezas, acrobacias y secuencias gimnásticas individuales o grupales. Reconocer cuáles son las capacidades motoras, coordinativas y condicionales, flexibilidad, velocidad, resistencia y fuerza, que intervienen en la ejecución de diferentes prácticas gimnásticas e identificar cuáles requieren mejorarse para optimizar las posibilidades de realizarlas. Construir y respetar los acuerdos de seguridad para la realización de las secuencias gimnásticas, destrezas y acrobacias, reconociendo la importancia del cuidado de sus pares como indispensables. Aquí prevalece la seguridad tanto individual y al momento de realizar trabajos en grupos, colectiva. Construir con pares la confianza necesaria para realizar de manera segura y placentera destrezas y acrobacias grupales, que no se sientan incómodos, sino al contrario, que puedan adaptarse y convivir con las demás personas que rodean su entorno. Dentro del bloque curricular número 3, prácticas corporales, expresivo-comunicativas. Reconocer y analizar la realización entre las emociones de cada persona y sus modos de participación en diferentes prácticas expresivo-comunicativas para mejorar su desempeño en ellas. Realizar el ajuste del ritmo propio al ritmo musical o externo de las demás personas en la realización de diferentes coreografías o composiciones. Construir individualmente y con otros diferentes composiciones expresivas comunicativas, reconociendo, percibiendo y seleccionando diferentes movimientos según la intencionalidad expresiva, lento, rápido, continuo, discontinuo, fuerza, suave, entre otros, del mensaje que se va a dar a comunicar de lo que yo quiero transmitir. Bien. Dentro del bloque curricular número 4, denominado prácticas deportivas, tenemos establecer acuerdos en las reglas y pautas de seguridad para poder participar en diferentes prácticas deportivas, sean de manera colectiva, democrática y segura. Reconocer los posibles modos de intervenir en diferentes prácticas deportivas, juegos modificados de blanco y diana, de invasión, de cancha, debate y campo, juegos atléticos, carreras largas y cortas, carreras de relevo y con obstáculos,
saltos en altura, longitud, lanzamientos a la distancia, para decidir los modos de participar en ellas, según las posibilidades, deseos o potencialidades de cada jugador, e identificar aquellas prácticas que se ligan al disfrute para realizarlas fuera de las escuelas. Participar en prácticas deportivas de manera segura, cuidando de sí mismo y sus pares, identificando las demandas motoras, conceptuales, actitudinales, entre otras, planteadas por cada una de ellas, para mejorar el desempeño y alcanzar los objetivos de la misma. Participar en diferentes tipos de prácticas deportivas, juegos modificados y atléticos, reconociendo sus lógicas y resolviendo las situaciones problemáticas de los mismos, mediante la construcción de respuestas técnicas y tácticas que le permiten ajustar sus acciones y decisiones a los logros de los objetivos del juego. Identificar semejanzas y diferencias entre los juegos modificados, atléticos y los deportes, en sus características, objetivos, reglas y la presencia de los mismos en sus contextos, y sobre la posibilidad de participación y elección para practicarlos. El bloque curricular número 5, denominado transversal, construcción de la identidad corporal. Como objetivo básico e imprescindible, tenemos reconocer y analizar las representaciones propias y del entorno social acerca del propio desempeño y de las diferentes prácticas corporales, identificando los efectos que producen los esquemas o etiquetas sociales: hábil, inhábil, bueno, malo, femenino, masculino, entre otras, en mi identidad corporal y en la de las demás personas. Como un básico deseable tenemos identificar y analizar la influencia de mis experiencias corporales y lo que me generan emocionalmente: deseo, miedo, entusiasmo, frustración, disposición, interés, entre otros, en la construcción de mis posibilidades de participación y elección en diferentes prácticas corporales. Por último, en el bloque curricular número 6, también transversal, relaciones entre prácticas corporales y de salud. Como básico imprescindible tenemos reconocer los diferentes objetivos posibles: recreativo, mejora de desempeño propio o colectivo, de alto rendimiento, entre otros, cuando se realizan prácticas corporales para poder decidir en cuáles elijo participar o el estudiante elige participar. Reconocer la condición física de cada partida, capacidades coordinativas y condicionales, flexibilidad, velocidad, resistencia y fuerza. Y mejorarla de forma segura y saludable en relación a las demandas y objetivos que presentan las diferentes prácticas corporales. Como básico deseables tenemos realizar acondicionamiento corporal antes y después de la participación en prácticas corporales, identificando la importancia para mejorar el desempeño y así poder evitar lesiones. Reconocer la presencia de placer y displacer en la participación de prácticas corporales para elegir aquellas que lo identifican y practicarlas de manera o forma placentera dentro y fuera del contexto escolar. He elegido el bloque curricular número 1, prácticas lúdicas, los juegos y el jugar. Identificar y diferenciar las características, proveniencias y objetivos de diferentes tipos de juegos, de relevos con elementos cooperativos, acuáticos, populares en el medio natural, rondas, entre otros, para participar en ellos y reconocerlos como producción de la cultura. Crear juegos nuevos, estableciendo objetivos, reglas, características, formas de agruparlos que respondan a sus intereses y deseos. Acordar reglas y pautas de seguridad para poder participar en juegos colectivos de una manera democrática y segura. Bien, matriz de criterios de evaluación del área de educación física para el subnivel medio de educación general básica.
Participa o juega de manera segura y democrática con sus pares en diferentes juegos creados de diferentes regiones, entre otros, reconociéndolos como producciones de la cultura propia y de otras, identificando sus características, objetivos, proveniencias y acordando, respetando y modificando las reglas según sus intereses y necesidades. ¿Cuáles son los objetivos generales del área que se evalúan? Como objetivo general número 1 tenemos participar autónomamente en diferentes prácticas corporales, disponiendo de conocimientos corporales, conceptuales, emocionales, motrices, entre otros, que le permiten hacerlo de manera saludable, segura y placentera a lo largo de toda su vida. Asociar y transferir conocimientos de otros campos disciplinares para optimizar su desempeño en las prácticas corporales. Resolver de manera eficaz las situaciones presentes en las prácticas corporales, deportes, danzas, juegos, entre otros, teniendo claridad sobre sus objetivos, lógicas e implicaciones según los niveles de participación en los que se involucre, ya sea recreativo, federativo, de alto rendimiento, etc. Por último, profundizar en el desarrollo psicomotriz y la mejora de la condición física de modo seguro y saludable, de acuerdo a las necesidades individuales y colectivas del educando en función a las prácticas corporales que él elija. ¿Cuáles son las destrezas con criterios de desempeño a evaluar? Identificar y diferenciar las características, proveniencias y objetivos de diferentes tipos de juegos. Como ya sabemos, existen de relevos, con elementos acuáticos, en el medio natural, rondas, etc. ¿Para qué? Para poder participar y reconocerlos como parte de una cultura. Reconocer el sentido, la necesidad y las posibilidades de las reglas de ser modificadas, de ser creadas, de ser recreadas, acordadas y respetadas para participar, jugar en diferentes juegos en base a sus necesidades e intereses. Acordar las reglas y pautas de seguridad para que se puedan realizar los juegos de manera colectiva en base a una forma democrática y segura. ¿Cuáles son los elementos del perfil de salida a los que contribuye? Comprendemos las necesidades y potencialidades de nuestro país y nos involucramos en la construcción de una sociedad democrática, equitativa e inclusiva. La palabra inclusión tiene un ámbito muy importante para poder integrar que todos los estudiantes se sientan a gusto, se sientan cómodos y con ganas de participar en diferentes tipos de eventos, juegos, etc. Actuamos de manera organizada, con autonomía e independencia. Aplicamos el razonamiento lógico, crítico y complejo. Y, sobre todo, practicamos la humildad intelectual en un aprendizaje a lo largo de la vida. Las orientaciones metodológicas. El presente criterio tiene la intención de guiar una propuesta de evaluación que habilite a los y las estudiantes a mejorar su participación en las prácticas lúdicas. Si bien los elementos a evaluar son variados, él y la docente debe reconocer cuáles de ellos se han desarrollado de una manera más profunda en su propuesta de enseñanza. En caso de proponer una evaluación al final del proceso, esta debe contemplar la realización y trabajo de las destrezas con mayor complejidad, pero siempre teniendo en cuenta que cada estudiante ha realizado diferentes caminos cognitivos, motrices y emocionales para aprenderlos. Bien, refuerzo académico y la acción tutorial. Tal y como establece el artículo 208 del reglamento de la LOE, corresponde a las instituciones educativas diseñar e implementar planes de refuerzo académico y acción tutorial que puedan comprender: 1. Clases de refuerzo lideradas por el mismo docente que regularmente enseña la asignatura u otro docente que enseñe dicha asignatura. 2. Tutorías individuales con el mismo docente que regularmente enseña la asignatura u otro docente que enseñe la misma asignatura. Esto de las tutorías son muy importantes porque dentro de cada paralelo, de cada curso,
vamos a encontrar niños que necesitan un poco más de tiempo, un poco más de comprensión para poder asimilar y procesar la información que nosotros les vamos a proporcionar. 3. Tutorías individuales con un psicólogo educativo o experto según las necesidades educativas de los estudiantes. Y, por último, el cronograma de estudios que el estudiante debe cumplir en esa casa con ayuda de su familia. La familia forma parte a lo largo de toda su vida del trayecto escolar del estudiante. Por ello, no podemos apartar a su mamá, a su papá o a la persona con la que se esté criando. Todo esto debe ser un trabajo en conjunto de la escuela. En el centro siempre debe estar el estudiante y en casa. El diseño general de este tipo de acciones ha quedado recogido en el proyecto educativo institucional. Cada año escolar de este tipo, los docentes tutores concretarán estos programas y actuaciones contenidos en el proyecto educativo institucional en función de su grupo de estudiantes, atendiendo para ello a sus características específicas, así como a las necesidades detectadas. Como futuros docentes, nosotros debemos identificar, detectar cualquier tipo de falencia, cualquier tipo de inconveniente, si el estudiante presenta o no algún problema, si no recibe la atención que merece en casa, si está pasando por diversos factores que influyen netamente en su aprendizaje. Por último, tenemos la carga horaria. El horario lectivo semanal de cada uno de los grados y cursos de la educación general básica será de 35 horas pedagógicas. La hora pedagógica queda definida por un periodo mínimo de 40 minutos, tal y como se estipula en el artículo 149 del reglamento de la LOE. Bien, lengua y literatura. En el nivel elemental, 10 horas. En la media, 8 horas. Y en el bachillerato general unificado, 6 horas. Matemáticas. En elemental se verán 8 horas. En la media se verán 7 horas. Y en la superior se verán 6 horas. Ciencias sociales. En elemental se verán 2 horas. En la media se verán 3 horas. Y en la superior se verán 4 horas. Ciencias naturales. En elemental se verán solo 3 horas. En la media se verán 5. Y en superior se verán 4 horas. Educación cultural y artística. En elemental se verán 2 horas. En media se verán 2 horas. Y en la superior también se verán 2 horas. Educación física, que es de lo que trata esta exposición. En elemental, la educación física se verán solo 5 horas a la semana. En la media se verán 5 y en superior también se verán 5. Lengua extranjera, inglés. En elemental se verán 3 horas. En media se verán 3 horas y en superior se verán 5 horas. Proyectos escolares. En elemental se verán 2 horas, en media se verán 2 horas y en superior se verán 3 horas. Haciendo el conteo de cada hora, llegamos a la conclusión que se cumple lo establecido de las 35 horas pedagógicas en elemental, en la media y en superior. Toda esta información del currículum es muy importante en nuestra preparación como futuros docentes, donde podemos realizar seguimientos y mejoras. Seremos quienes vamos a conocer a nuestros estudiantes y por ende realizar y prepararlos para el día de mañana, para prepararlos para el futuro. Muchas gracias.